entre las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Vamos a identificar de un sistema real dónde se aplican estas variables discretas y estas variables continuas. Me dice que implemente programas para generar variables aleatorias discretas y programas para generar variables aleatorias continuas. Pero yo no sé qué nivel de programación traigan ustedes. Si no es suficiente el nivel de programación, no se preocupen, lo vamos a hacer con Excel otra vez y vamos a usar software. Vamos a usar el ProModel, la herramienta StatFit y vamos a usar el SPS para realizar las pruebas también que me está pidiendo. Y Komogorov es una continuidad de lo que ya vimos en la unidad 2. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar? Bueno, la primera actividad es un ejercicio de variables aleatorias. La segunda es un ejercicio de distribuciones de probabilidad. Luego vamos a usar el StatFit. Luego vamos a resolver las prácticas de la unidad 3 y el examen de la unidad 3, que abre el 18 de abril y cierra el 19 de abril. Si ustedes se dan cuenta, estas actividades, 2 son automatizadas, 2 hay que subir y el examen. Yo les estoy dejando aquí en los materiales la presentación que vamos a ver ahorita. Está el método de la transformada inversa, que también se lo voy a explicar, qué son los números aleatorios, qué son los generadores de variables aleatorias no uniforme y los capítulos del libro 3 y 4, los capítulos que son para contestar el primer ejercicio, el tema de variable aleatoria y discretas y el resumen de la unidad 3. Y vamos a ver este pequeño video de qué son las variables discretas y qué son las variables continuas. Les dejo los materiales multimedia, que viene siendo la presentación, pero en video, y cómo se resuelven los ejercicios de la unidad 3 con el StatFit. Aquí se los voy a explicar, pero también aquí está el video para que lo recuerden. Cómo resolvemos con el SPS la práctica de la unidad 3, también se los estoy dejando. Este viene siendo la imagen de las distribuciones de probabilidad que van a ocupar ustedes para resolver el segundo ejercicio de distribuciones de probabilidad. Y bueno, que es variable aleatoria discreta y que es variable aleatoria continua. ¿Qué son las distribuciones de probabilidad? Para que lo recuerden. ¿Cuál es una función de probabilidad de una variable aleatoria discreta? Y luego viene 2 software que ustedes van a utilizar. El ProModel, porque de ahí vamos a utilizar el StatFit, y el SPS para hacer la prueba de chi cuadrada y Komogorov. Y bueno, el Excel, que ustedes ya lo tienen. El primer ejercicio de variables aleatorias continuas y discretas, les digo que es del capítulo 3 del libro. Entonces, lo puedes descargar de aquí o lo puedes descargar de recursos. Este ejercicio tiene 10 preguntas y lo que hago es preguntarte acerca de capítulo, qué es una variable aleatoria, qué es un ejemplo, el número de llamadas, el número de amigos y bueno, aquí tenemos este ejercicio. Luego viene el ejercicio de distribuciones de probabilidad, que a partir de la imagen que yo te estoy dando, te voy a preguntar sobre las distribuciones. Por ejemplo, esta imagen, ¿a qué distribución pertenece? Esta imagen, ¿a qué distribución pertenece? Y así te voy haciendo preguntas de distribuciones de probabilidad. Luego viene resolver ejercicios de la unidad 3. Estos ejercicios de la unidad 3 son los que vamos a resolver con el StatFit, que ahorita se los voy a explicar. Y las prácticas de la unidad 3, las cuales hay que resolver con Excel, con StatFit y con SPSS, también les voy a explicar. Y por último, el examen de la unidad, en donde te pregunto de las distribuciones de probabilidad y de lo que es una variable discreta y una variable continua. Aquí son 20 y
está muy sencillo porque se basa en la información del capítulo y de la presentación. ¿Qué diferencia hay entre esta unidad y la anterior? En la unidad anterior vimos generación de variables pseudo-aleatorias. Ahora ya no van a ser pseudo-aleatorias, van a ser variables aleatorias. Entonces, estas variables aleatorias son las que me van a permitir a mí alimentar mi problema de simulación. Ya no voy a ir a recabar los datos con tiempos y movimientos, sino que los voy a generar. Y de aquí los voy a meter al paquete de simulación. El paquete de simulación que nosotros vamos a utilizar va a ser, en este caso, ProModel. Pero estas variables aleatorias, igual que las variables pseudo-aleatorias, deben de tener uniformidad e independencia. Vamos a checar que cumpla con las propiedades de independencia, o sea que la media sea esperada a un medio y la varianza a un doceavo. Pero también tenemos que checarlas con pruebas estadísticas. Y las dos pruebas estadísticas que vamos a utilizar va a ser chi cuadrada, Kolmogorov y Anderson-Darling. Esas son las tres. Entonces, puede haber también errores cuando nosotros generamos valores pseudo-aleatorios, pero esos mismos errores se van a aplicar para cuando nosotros generamos variables aleatorias. Entonces, para verificar que esos números realmente son aleatorios, hay que hacer la prueba de frecuencias, la prueba de corridas. En la prueba de frecuencias les digo que vamos a usar chi cuadrada con Kolmogorov. En la prueba de corridas también son arriba y abajo de la media, o prueba de corridas por arriba y prueba de corridas por abajo. La de autocorrelación entre números, y tenemos la prueba de bandas, la prueba del póker, que ya vimos en la unidad 2. Entonces, ¿cuáles son los métodos para que nosotros generemos variables aleatorias? Los métodos para generar variables aleatorias serían generación de variables aleatorias no uniformes, generación de variables aleatorias discretas, generación de variables aleatorias continuas. Para las variables aleatorias no uniformes tenemos el método de la transformada inversa, el de aceptación-rechazo, el de convolución, el de composición, el método de transformación directa y el procesamiento especial o directo. Yo solamente voy a explicar la transformada inversa con dos distribuciones, o sea, dos métodos. Los demás se los voy a dejar ahí y solamente ustedes van a usar el de convolución para una práctica. Los demás solamente quedan vistos teóricamente. Los métodos para generar variables aleatorias discretas se usan a través de estas distribuciones. O sea, hace que la distribución uniforme, la distribución binomial, multinomial, geométrica, hipergeométrica, multihipergeométrica y de Poisson me genera